Muy buenas tardes, apreciados amigos, amigas, compañeros y compañeras, aprendices y personas que estén viendo este video. Realicé esta actividad en la página web Genialis. Se la recomiendo muchísimo, es muy interesante trabajar en ella presentaciones porque es bastante interactiva, ¿no? Entonces, la actividad del día de hoy, la que voy a estar realizando con ustedes, es el objetivo es presentar la actividad de reflexión inicial nuevamente y presentar la actividad de reflexión inicial tanto en el sentido del para qué estoy desarrollando la actividad, de la metodología, la forma en que espero poder desarrollarla, pero también presentarle a usted el cómo hemos elegido el que usted aprenda esta asignatura, las estrategias pedagógicas, el para qué sirven, el cómo se usan, por decirlo así, y también el qué de la actividad, el por qué y el para qué de la actividad. Y en esa forma, pues en esta sesión, esta sesión voy a explicar por qué he elegido un cuento, la creación de cuentos para el desarrollo de esta actividad, y les daré también una serie de materiales para poder hacer la actividad, ¿no? Para que sirvan de insumo en la construcción de estos cuentos. La competencia es ejercer los derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución y los convenios internacionales. Resultado de aprendizaje, valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Y la actividad de reflexión inicial, el cuento de la dignidad y los derechos humanos. Pues como les voy a dejar la presentación, les dejo para que hagan clic y clic. Entonces en el enlace para descargar el programa de formación, el enlace para descargar la guía de aprendizaje. Bueno, nosotros vamos a tener 3 momentos en esta actividad. El momento 1 es donde presento la metodología, presento el que vamos a hacer, el para qué, el cómo. El momento 2 donde le voy a presentar la actividad, los pasos de la actividad, el porqué de la actividad y pues como recomendaciones para el desarrollo de la actividad. El momento 3 es en el momento en el que le voy a presentar una serie de materiales que considero pueden ser muy útiles para usted, y las encuestas y bibliografías son momentos que colocaré posteriormente para poder tener mayor información sobre la actividad, cómo ve usted la actividad, si le sirvió, si no le sirvió, y pues estarán también relacionados todos los materiales que vayamos encontrando en este desarrollo, porque pues este es un material que se propone para un modelo de clase invertida, en donde a partir del material y las actividades que yo le voy a proponer, a partir de los medios tecnológicos con los que contamos, vamos a tener las sesiones presenciales, son más que todo es para responder preguntas y socializar desarrollos y contar los cuentos y contar las cosas que estamos trabajando. Entonces la sesión tiene como objetivo es afianzar los elementos para la construcción de la actividad número 1 sobre los cuentos y contextualizar al aprendiz sobre el porqué y el para qué el desarrollo de esta actividad a través de cuentos. Eso de los cuentos yo sé que suena raro. Entonces el objetivo específico del primer momento es abrir un diálogo y exponer la metodología de trabajo para que el aprendiz pueda apropiarse de su proceso de aprendizaje desde una metodología pedagógica. Y entonces no solamente usted va a venir aquí a escucharme a mí el cuento y después a repetirme lo que yo le cuento, sino que la idea es que usted tenga una conciencia de cómo es que estamos enseñándole, para qué lo enseñamos así y cómo es que usted puede empezar a redescubrir el cómo aprende a partir de las formas que se le enseña, ¿no? Porque pues no solamente se trata de que la pedagogía es una cuestión del maestro, del profesor o del instructor, sino de la pedagogía es la forma en que nos acompañamos a nosotros mismos a desarrollar habilidades para la vida, para el crecimiento, para fortalecer nuestro proyecto de vida. Y voy a enfocarme en que estoy utilizando el modelo de clase invertida y la narración como estrategia de visualización de realidades. Entonces son 2 modelos que estoy estudiando que me parecen muy interesantes y pues que he decidido aplicar
con ustedes, el de clase invertida y de narraciones. El específico 2 es exponer los momentos de la construcción de un cuento y brindar herramientas para que cada aprendiz pueda desarrollar el propio. Pues voy a exponer cómo yo creo que se debe desarrollar un cuento. Se vale no estar de acuerdo, se vale que tenga otra forma. Lo que no se vale es no desarrollar el cuento, ¿no? A menos de que usted diga es que no estoy interesado en la actividad y acordemos, la palabra clave es acordemos, otra actividad que usted pueda desarrollar. El tercer momento tiene como objetivo específico exponer fuentes o materiales didácticos para la realización de los cuentos. Voy a exponerle lo que creo que nos puede servir para nutrir sus experiencias personales con historia, con de dónde vienen esos términos que estamos trabajando y a los cuales hago referencia en la guía. Listo, momento 1 sobre la metodología, su por qué y para qué. Venga, es que nosotros... ¿Por qué así? Porque en primer lugar nosotros siempre estamos aprendiendo. Jamás dejamos de aprender. El cerebro humano fue diseñado para aprender. Y entonces le voy a invitar a que lea el siguiente artículo. Dentro de la presentación, hacer clic sobre Siempre Aprendemos. Pues nos va a aparecer un artículo sobre las 9 teorías más importantes del aprendizaje. Y pues si quiere, léalo. Ahí hay un montón de materiales sobre cómo aprende la gente, cuáles son las teorías, son la forma en que los profesores entendemos el cómo entienden los demás que entienden que aprenden. Pero pues lo invito a que le eche una miradita. De todas formas, yo soy construccionista y en mi forma de pensar el aprendizaje es a través de ofrecerle a usted una experiencia de aprendizaje donde a partir de una serie de problemas y situaciones y reconstrucciones usted pueda construir una experiencia que le genere un impacto, y ese impacto se convierta en una herramienta para su vida. Y entonces lo voy a invitar a que analice un objeto de aprendizaje, en este caso son unos videos, a partir de una metodología, una propuesta de aprendizaje que son los cuentos, dentro de un modelo de aula que es aula de clase invertida. Y entonces la propuesta es que todas las personas siempre estamos aprendiendo y que el cerebro aprende de unas formas. Me gustaría que conocieran este artículo donde una serie de personas hablan de cómo es que ellos han aprendido, que el cerebro aprende, y de que hay una serie de relaciones en el cerebro que nos permite aprender, y que algo clave en esto de la neuroeducación. La educación es una nueva ciencia, por decirlo así, que viene a estudiar el aprendizaje a partir de entender cómo funciona el cerebro. Y una de las cosas que descubrieron es que el cerebro funciona a través de motivaciones, y que cuando las motivaciones son negativas, pues usted no aprende, sino se retrae. Y si las motivaciones son positivas, usted estalla en aprendizajes. Entonces esas son dos claves. A mí me gusta mucho este concepto de el aprender para toda la vida, que hablan, es un artículo muy interesante, también lo invito a que lo lea, y es donde explican por qué las sociedades y las personas pues siempre estamos aprendiendo, ¿no? Y que una de las realidades del ser humano es que la adaptación frente al cambio, la adaptación sobre lo que está pasando y el cómo viene el mundo, no simplemente es la del más fuerte, sino la que más se adapta al cambio. Y que para adaptarse al cambio tenemos que saber aprender, y que nosotros estamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida, y que eso implica unos cambios en la forma en que nosotros debemos entender nuestra relación con el aprendizaje, con nuestro proyecto de vida, y empezar a entender que hay que dedicar todos los días, así sean 5 segundos, para aprender. A mí me gusta mucho este artículo, lo invito a que lo ojeen, no tienen que leerlo, no es obligatorio, pero sí es importante empezar a tener unas bases, es súper cortico, en las cuales podamos abordar nuestra capacidad de desarrollo personal, nuestra capacidad de aprendizaje desde una perspectiva ya estudiada. Y pues ahí les dejé tres elementos sobre los cuales abordar este proceso. Venga, la clave es porque es que aprendemos
todo el tiempo y toda la vida vamos a aprender, no solamente cuando estamos en un curso, no solamente cuando nos inscribimos en un taller. Bueno, mi elección para guiarlos es clase invertida y el cuento como recurso para aprender y enseñar. Esas son mis elecciones de trabajo. Y en ese sentido, pues cuando usted haga clic en el título la clase invertida, le va a aparecer un video en el que se explica muy bien la clase invertida. Son 7 minutos. Y cuando usted haga el cuento como recurso para aprender a enseñar, pues realmente yo lo que quiero es continuar con una experiencia que he tenido, con utilizar los cuentos para identificar procesos creativos y para potenciar procesos creativos. Y la idea es utilizar el cuento para identificar cómo entiende la persona unos elementos que se le han expuesto. Si ahorita tenemos un montón de material sobre los derechos humanos y la dignidad, y a partir de ese material de los derechos humanos y la dignidad usted va a crear un cuento. Entonces en su cuento yo voy a poder ver qué elementos de esos videos, de esos textos, qué temas y qué cosas logró apropiar usted. Porque en un cuento libre, en un cuento desarrollado libremente, pues lo más recurrente es que los elementos que usted toma para crear sus personajes, para crear sus entornos, para crear sus situaciones y en la relación de todo eso para crear sus escenarios, sus escenas, pues los toma de lo que usted ha vivido, de lo que usted tiene, de lo que usted sabe, y a partir de todo eso usted construye su cuento y su realidad. Y pues esa realidad se ve desarrollada en el cómo usted plantea el inicio del cuento, plantea el nudo o el problema del cuento y plantea el desenlace, que fue algo que vimos en primaria hace muchísimo tiempo en mi caso. Segundo momento, pues le planteo varios pasos para pensarse su cuento. Pues lo primero es que piense en una situación que tenga que ver con los derechos humanos y la dignidad y la escriba en un papelito. Haga un papelito y escríbala. Segundo paso, pienses en un sitio donde ocurre la situación. En un pequeño párrafo lo describe y lo describe usted, lo va a escribir en un pequeño párrafo en ese mismo papelito. Tercer paso, pienses en unos personajes a quienes le pasa la situación y el cómo lo vive cada uno. Tienen una personalidad, tienen una forma de ver el mundo, tienen una historia, tienen un contexto, tienen unas necesidades, tienen unos casos muy personales y sociales. Y pues la idea es que usted escriba por lo menos 1, 2, 3 personajes de estos para usted. Y esos personajes los guarda ahí. Cuarto paso, piénsese en cuál es el papel de cada uno de los personajes en la situación y cómo cada uno desde sus intereses y formas de ver el mundo y la realidad construyen lo que va a pasar en el cuento. Quinto paso, imagínese un suceso de introducción de la situación que usted pueda narrar, que desencadene que todos estos personajes intervengan en la situación. Piense algo que les pasó a todos les pasó y decidieron que ese suceso cambió todo y los puso a interactuar a todos y todos los intereses de todos se mezclan y empiezan a crear ese momento donde vamos a entender lo de los derechos humanos y la dignidad. Paso 6, divida la situación en momentos. Le propongo que realice 3 momentos de estas situaciones. Un momento en los que los personajes, a partir de su realidad o del cómo ven la situación, la describan. O sea, describan la situación, describan lo que está pasando. Un segundo momento en que los personajes se enfrentan a una problemática o vivencia en el cual los afecta la situación. Este momento es lo mismo que hablábamos del nudo. Aquí hay un problema que entra, que coge a esos personajes y ¡prum!, los hace estallar. Al anterior momento de estos 3 se presenta la realidad, es el inicio del cuento y ahora tenemos el nudo del cuento donde va a haber un problema que los va a poner a jugar a todos, y un tercer momento en el que usted concluya la situación a partir de pues cómo los personajes abordan todo lo que les pasa y toman decisiones y usted narra esas decisiones y me cuenta a mí, le cuenta a otros a partir del cuento qué va a pasar. Y paso 7,
dividida la situación en momentos, le propongo que, bueno, aquí la embarré, copié otra vez el mismo párrafo, paso 8. Piensen la acción que va a realizar cada uno de los personajes en los 3 momentos. Piensen unos escenarios donde van a ocurrir esos 3 momentos. Los dibuja si quiere. Y cree los escenarios a partir de definir unas escenas. Con esas escenas, haga un entendiendo que cada escena son tiempos y son espacios donde ocurren las cosas. Y como último paso, a cada uno de los escenarios, construyale un diálogo y cuente unos sucesos sobre lo que va a pasar. Ya cuente su cuento. De eso se trata. Con todo eso va a contar un cuento. ¿Qué materiales? Pues uno es este sitio que se llama History Jumper. Es un sitio en el cual vas a encontrar en línea. Aquí te coloco un video de cómo se hace. Y pues es interesante porque te dan todas las herramientas para que tú construyas un cuento en línea y lo puedes utilizar desde tu celular y todo eso. Y si usted está interesado en esto, me escribe en el WhatsApp: profe, yo estoy interesado en utilizar la aplicación en línea. Y yo le mando un código para que usted me manda su correo electrónico. A través de su correo electrónico lo vinculo a la cuenta que tengo en History Jumper para que usted pueda realizar su historia y mandármela. Y la otra cuestión es a mano. Este es el ejercicio que realizaba con unos niños en un colegio público. Y pues utilizábamos Lego. Hay unos escenarios, hay unos personajes secundarios y había una situación entre todos los personajes. Y fue muy interesante porque eran historias muy bonitas y algunas muy duras. Entonces eso fue interesante. Y bueno, tercer momento. Pues yo les voy a invitar a que escuchemos lo que cuenta Diana Uribe sobre la búsqueda de la dignidad. Aquí habla mucho sobre la diáspora negra y lo que fue la lucha por los derechos civiles. Es muy interesante. Realmente vale la pena, porque si no fuera porque estas personas hicieron lo que hicieron, pues nosotros que somos afrodescendientes en su mayoría, no tendríamos derecho a estudiar ni a trabajar. Y después va a comenzar la señora Diana con historia de los derechos humanos y habla de dónde viene, desde dónde viene este cuento de los derechos humanos, y nos habla de algunos pensadores y pensamientos que tuvo que abordar la humanidad para saberse como humanidad, porque antes simplemente éramos pueblos en guerra y los otros eran animales contra los que teníamos que pelear, pero no había como una identidad de humanidad. Y es muy interesante lo que ella propone, es una narración. En el segundo parte, pues empieza a hablarnos de cómo esos pensamientos y esos pensadores empiezan a construir leyes, empiezan a construir formas de validar y garantizar que los horrores que la historia, de los cuales la historia de la humanidad se viste, no se repitan. Aquí lo que nos va a hablar en el tercer video es del surgimiento de los modelos de Estado. Y es muy interesante porque es que las leyes que se empiezan a construir terminan construyendo un modelo de Estado, un modelo de libertad a partir del Estado, de los gobiernos. Es muy interesante. Después evolución de las formas de Estado, es más, bueno, qué pasó con todas esas ideas, hacia dónde se fueron llevando, nos habla un poco más y me gustaría mucho porque aquí empieza a hablar de cómo la humanidad descubre que más allá de todo lo que los grandes poderosos puedan decir sobre por qué son dueños o no de la gente, son dueños o no de la historia, de los recursos y todo eso, pues hay un derecho a la vida y empiezan a aparecer una serie de derechos que son inalienables, o sea que nadie se los puede quitar, y según esos derechos pues usted es identificado como un ser humano. Para terminar este momento, pues la idea es que podamos, a partir de esta actividad que le propongo, de estos materiales que le muestro y del modelo que les estoy planteando de clase invertida, creo que no lo expliqué, así que lo voy a explicar ahora. Igual tengo que grabar de nuevo este video, y es que yo le ofrezco a usted un contenido, una serie de materiales
unos videos, unos materiales que usted puede ver muchas veces. Y con cada vez que usted pueda ver el material puede generar nuevas preguntas. Y frente a las nuevas preguntas, pues yo mejoro el material y a la vez usted recibe mejores respuestas y realiza la misma actividad. Y en ese sentido de los materiales y la actividad, pues usted puede construir una nueva forma de relacionarse con la actividad y obtener sus aprendizajes. Así que inicialmente los espero en el chat y en el foro de territorio, los espero para que podamos desarrollar esta actividad y durante el día estaré respondiendo todas sus preguntas y pues que Dios les llene de bendiciones y que ustedes puedan tener pues un hermoso día. Gracias.